En Copsesa llevamos 30 años comprometidos con la sociedad. Desde nuestros orígenes hemos realizado multitud de proyectos gracias al esfuerzo de los más de 200 empleados que componen nuestro equipo. Somos especialistas en edificación, infraestructuras viarias, movimiento de tierra y colocación de tubería de gran diámetro en acero y fundición. Además, contamos con divisiones de ingeniería, eficiencia energética, aglomerados y mantenimiento que nos hacen poder prestar un servicio global desde el diseño hasta la construcción y el mantenimiento de todos nuestros proyectos. Visítanos en www.copsesa.com. Fíjate, están escuchando de fondo a Juan Arozamena. Bueno, allá vamos, pues aquí estamos una vez los cuatro magníficos, de otra manera. Hoy hemos invitado a un consejero que se lo merece, caramba. No, de verdad, se lo digo. Y se lo digo porque todos los días hablo con los alcaldes, con los 102 alcaldes de Cantabria, en un programa de radio que tengo, ya saben, ahí en TVFM, que se llama Cantabria 102, no se puede llamar de otra manera, y cada día llamo a un alcalde. Alcalde, cuéntame. No, he estado con José María Mazón, hemos llegado a un acuerdo. Al día siguiente, alcalde, no, hay 200.000 euros. Alcalde, astillero, no, una nueva carretera, 4,5 millones. Alcalde, pues mira, 80.000 para desbrozar. Alcalde, y así todos los días. Y entonces, claro, como todos los días, yo no sé dónde sacar dinero, porque es que se lo prometo, ¿verdad? ¿Para qué les voy a engañar? Es una tontería, ¿no? ¿De dónde sacará todo el dinero para que cada semana haya 2 o 3 alcaldes que pongan ahí en una hornacina a José María Mazón? Señor consejero, muy buenas noches. Muy buenas. Esto es verdad, yo de verdad que no me lo estoy inventando. Bueno, porque hacemos obras de menos dinero que otras veces, está claro. Bueno, pero no se puede multiplicar el dinero. No, evidentemente no, pero él lo reparte muy bien. Bueno, repartimos, claro. Cuando hay poco, hay que repartir. Y además entonces tocan a poco, pero como la gente sabe que hay poco, pues se conforman con lo que les toca. Sí, es curioso según el municipio. Bueno, se conforman. Bueno, no todos se conforman. Cada uno tiene más, ¿no? Pero bueno, pero qué bien, consejero, cuando 80.000, 90.000, lo que supone para ellos, y además, ¿cómo lo valoran? Pues sí, porque, hombre, las obras pequeñas llegan a la gente y claro, las vives. Tú, cuando haces la autovía de la Meseta no la ves como que te la hacen para ti, pero si te hacen el parquecito de delante de casa, pues esa parece que te la hacen para ti. Por lo tanto, estas obras pequeñas los vecinos las valoran más. Y además se nota, tiene buen color, o sea, se nota que está teniendo una legislatura, no todo el mundo del gobierno regional tiene una legislatura, afortunadamente, que tenga buen color. Hay otras consejerías, pues hombre, no tienen precisamente el color que usted tiene, esta es la realidad. Bueno, pero el color es el color verde. El color verde no, ese es un color rarillo, aquí en televisión no, tiene un bronceado interesante. Bueno, aparte de este boato que le estoy haciendo merecido al consejero, luego, desde luego, la plana mayor se lo lleva esas estadísticas en subvenciones de alquileres que están rondando los primeros puestos en España. Ayudas a subvenciones, etcétera, etcétera. Ahí se está haciendo un trabajo tremendo y ahí están en primera posición la facilidad que se da para que la gente pueda acercarse a esos alquileres, que luego nos lo comentará. Tenemos que tocar luego el tema de los puertos, hay para todos los gustos, hay unos que van, otros al tran-tran, otros que se hicieron ahí puertos como si esto fuera Marbella y todavía siguen así, hay un puertecín que se quiere hacer en San Vicente que a unos les gusta, a otros no les gusta, en fin, de un montón de cosas vamos a hablar con nuestro consejero de Obras Públicas y de Vivienda, que yo creo que es el único que tiene 2 consejerías, porque los demás tienen 7 u 8 consejerías. Bueno, es una locura, bueno, de todas maneras ni tan mal, ¿no?, con estas 2. Bueno, pues todo depende de cómo se repartan. Yo también puedo decir que tengo 4, porque tengo carreteras, tengo puertos, tengo vivienda y tengo obras municipales. O sea que lo has simplificado, vaya. Lo has simplificado. Sí. Muy bien, Jesús Herrera, ¿qué tal estamos, amigo? Hola, buenas noches. Me imagino con un montón de curiosidades y preguntas que vamos a realizar a nuestro consejero. Juan Arozamena, muy buenas. Buenas noches. Amigo de Torrelavega de nuestro consejero. Yo es que le quiero mucho, entonces no estoy aquí yo objetivo. Igual no soy la parte más indicada, pero bueno.
Bueno, algo, ¿no? los espectadores dirán si somos objetivos o no. Yo simplemente he dado mi cuestionario, lo que pienso en estos momentos de la legislatura de José María Mazón, así lo digo. Si fuera al contrario, pues también lo diría, aunque a lo mejor, pues hombre, no tendría la frecuencia de visitas aquí en Popular Televisión, porque claro, invitar a tu casa a alguien que no estás a gusto cenando con él, pues es mejor evitarlo, ¿no? Bueno, yo estoy a gusto y si estáis vosotros, pues todos encantados. Bueno, vamos a ver si al final dice lo mismo. Venga, empezamos. Jesús, Juan. Pues siguiendo con lo que planteaba Claudio, después de una primera fase de la legislatura difícil, con pocos medios para todo el gobierno, incluidas las obras públicas, por primera vez este año tiene un presupuesto ambicioso que puede, en fin, desarrollar proyectos en los municipios de Cantabria. Bueno, no es ambicioso. El presupuesto es algo mayor que el año pasado, pero muy poco. O sea, tampoco estamos aquí pasando de 10 a 20, ¿no? Estamos pasando de 9,5 a 10, o menos. Pero lo que pasa es que estamos intentando gastarlo bien, ¿no? Y por eso, pues todo lo que sea ir creciendo, pues es positivo. Ahora mismo tampoco podemos soñar con incrementos pues que nos lleven a la etapa anterior. Porque claro, en nuestra consejería hay que recordar que hemos pasado del orden de 150 millones de euros hasta 80, ahora estamos en 90, más o menos, en números redondos, pero el bajón a lo largo del tiempo ha sido muy considerable. Pero bueno, yo ahora mismo ni me quejo, porque lo que quiero es adaptarme a lo que hay e intentar gastar lo mejor posible, que no es nada fácil, ¿eh? Yo hace poco dijo el presidente Miguel Ángel de Villa, hizo un comentario diciendo que bueno, que hoy día era muy difícil, bien a cuento de su consejería, era muy difícil distinguir las ideologías porque todo dependía en un tanto por ciento altísimo de la Unión Europea, es decir, que eso es obvio, en inversiones. Si basamos que la Consejería de Obras Públicas es inversiones, hay un montón de consejerías que son inversiones, o sea que no hay ideología la justa. Y él dijo eso, oye, ideología, los partidos se parecen mucho, al final lo que distingue unas de otras son las inversiones. Desde ese punto de vista, hace pocos años yo pregunté a un consejero de Obras Públicas de Cantabria qué proyectos tenía para este año. Era una época de crisis y demás. Y dice, pues con que paguemos a los funcionarios, joder, igual tenemos bastante. Y yo le dije, oye, pues para pagar a funcionarios no hace falta una consejería. Eso le contesté a un consejero al anterior, creo que fue de la época dura, ¿no? La pregunta es, si eso es así, si dependemos en tanto de la Unión Europea, si no hace falta tanta ideología para dirigir una Consejería de Obras Públicas, como la dirige, ¿qué es lo que hace la Consejería de Obras Públicas personalizado en Cantabria, que sea dirigido por la idea de Cantabria, por la idea que usted tiene, que se puede hacer y que llegue a los ciudadanos? Si dependemos tanto de tantas cosas, según lo que acabo de decir, según lo que decía Miguel Ángel, según lo que decían los demás. Es decir, es una consejería que al no tener inversiones, como bien ha dicho, que no lo hay, como no lo ha habido, es tampoco la capacidad de maniobra de marcar, digamos, un destino a medio plazo de Cantabria que pueda modificar Cantabria, es tampoco, o no, o estoy equivocado. Bueno, vamos a ver, hay que decir una cosa. Lo primero, la influencia que tiene la administración en general y la política en lo que es la economía no es tan grande, ¿no? Porque parece que los políticos deciden lo que pasa y no es tan fácil, ¿eh? La inercia social es muy grande y a veces la capacidad de maniobra de los dirigentes te puede variar un poquito más, un poco menos, pero no te cambia la marea que viene o que va. Dicho esto, nosotros en las inversiones que tenemos las intentamos adaptar a una política, ¿no? Entonces esa política ahora mismo pues viene a ser a intentar hacer algo que sea mejorar el transporte. ¿Por qué? Que eso son las infraestructuras del transporte, porque el transporte pues es la base del comercio y el comercio es la base de la riqueza. Luego, por lo tanto, si falla el transporte y faltan las vías, acaba fallando todo. O sea, esto hay que mantenerlo. Primer apartado, hay que mantener las vías, hay que mantener las carreteras, no se pueden dejar abandonadas y hay que ir mejorando las comunicaciones. Luego, en segundo lugar, pues hay que potenciar las inversiones directamente más productivas. Si se trata de carreteras, pues es hacer los accesos a un polígono. Se trata también de potenciar infraestructuras que producen, como por ejemplo en los puertos, tanto en la parte pesquera como en la parte deportiva, porque al final crea riqueza. Luego ahí también se puede ir creando infraestructuras.
Y luego está la parte más social, que es la parte de la vivienda. Hay unas infraestructuras que son las de vivienda, en estos momentos se construye muy poco porque sobra mucha vivienda todavía en manos privadas por vender, y entonces en este sentido nos hemos volcado en un área que es la rehabilitación y en otra que es las ayudas al alquiler. Las ayudas al alquiler porque es la parte social de hay mucha gente que no puede acometer un alquiler por su cuenta y por eso están las ayudas. Y por otro lado la rehabilitación, porque ya no que se construye nuevo, pues vamos a potenciar la rehabilitación y porque además eso tiene influencia en el empleo. Y el empleo pues es también la clave de la ideología de todos, ¿no? Porque todos quieren que se reduzca el paro. La rehabilitación tiene un efecto bastante intensivo en mano de obra, luego ayuda a reducirlo. Y luego además la construcción tiene un efecto que es que la construcción es un motor de la economía. La construcción arrastra muchos otros sectores y yo siempre digo una cosa, que es que además anima. Cuando tú empiezas a ver obras por la calle o ves grúas o ves tal, parece que hay actividad. Y si no, pues parece que hay menos, ¿no? Puede haberlas en las empresas, en las fábricas, pero cuando la ves por la calle, yo creo que eso empieza a dar sensación de, no digo de ánimo, podría llegar a ser hasta de euforia, que tampoco se trata de eso, pero yo creo que ahí es un poco en lo que, además políticamente tienes algo de razón, estamos casi todos de acuerdo, porque lo que yo digo yo creo que lo suscriben todos, ¿no? De cualquier... Por lo tanto, no me es difícil el mantener esta tendencia. En las últimas horas hemos conocido que los bancos empiezan a activar mucho más que en los últimos años el sistema de hipotecas, etcétera, y en condiciones cada vez más favorables. Pero ¿cree usted que en breve en las regiones se va a notar, digamos, ese aliento de la construcción de la que hablaba? Bueno, en breve yo creo que no. Sí es cierto que se está empezando a notar, porque ya se empieza a ver más incremento en el número de licencias, por ejemplo. De licencias de construcción se nota un incremento considerable. Lo que pasa es que aumentar un 15 o 20% sobre una cifra muy baja, pues no es lo mismo que hacerla sobre 100 que sobre 1000, ¿no? Entonces ahora mismo estábamos en unos números muy bajos y los porcentajes son importantes. El número absoluto no tanto, pero ahí hay un crecimiento. Ahora, eso no quiere decir que aquí haya un cambio radical, ni mucho menos, ¿no? Y también es verdad que sí, que los bancos empiezan a dar más créditos. De hecho, el otro día hemos tenido un salón inmobiliario donde se pregunta a la gente, sobre todo a las agencias de promoción inmobiliaria de compraventa de pisos, y han notado un incremento interesante. Están hablando todos de incrementos de un 15% anual. O sea que ahora mismo no es que sea en valor absoluto mucho, pero si se mantiene este incremento, al cabo de 2 o 3 años, el 15% ya va a ser una cifra elevada. Y entonces yo ahora mismo lo que creo es que esto va a ir subiendo, pero no va a ser un boom, y esperemos que no lo sea, porque como lo fuera, ¿qué quiere decir? Que tendríamos otra burbuja, porque como empieza a haber demanda de viviendas y no haya oferta, nos vamos a encontrar con que los precios se van a volver a disparar. Y habremos escarmentado a los españoles al respecto. Hombre, yo creo que se tarda una generación y media en escarmentar. A los 20 años yo creo que se olvida. Es que decían, consejero, precisamente, usted lo ha citado, la burbuja inmobiliaria, teniendo en cuenta los intereses tan bajos que había en estos momentos. La gente es lista, por lo menos dice, vamos a ver, ¿dónde puedo sacar beneficio? ¿Dónde puedo tener mi plan añadido de pensiones? Quien más que menos puede pensar, no, yo no lo voy a meter en un banco porque puede pasar lo que ha pasado en algunos bancos y no quiere llegar en el disgusto. ¿Cuál es lo más sencillo? Lo más sencillo es comprar una vivienda ahora que los intereses son bajísimos todavía, y entonces esa vivienda ponerla en alquiler. Ya me contarán ustedes qué plan de pensiones te puede dejar 600, 700, 800 euros libres cada mes, con lo cual la operación es perfecta. Y ahí es, me imagino, donde usted está haciendo incidencia, donde todos estamos pensando que esa burbuja inmobiliaria, a lo mejor si no se pone coto, si no se controla, puede nuevamente asaltar a todos los hogares y a todas las personas, siempre y cuando los intereses sean tan bajos. Por eso hay ese poder adquisitivo y por eso hay ese temor, que imagino que yo no sé si se tendrá en freno cuando los intereses suban. Esa es una táctica que usted conoce perfectamente porque es consejero y que muchas personas que lo están haciendo. Se compran un piso de 60, 70.000 euros, ese piso de 60.000 euros lo pagan cómodamente y después lo ponen en alquiler y entonces la rentabilidad, hombre, es máxima con mayor seguridad que la que puedas tener un plan de pensiones en un banco.
Ahora el reto que tenemos los gobernantes es que empieza a haber una burbuja en el tema de alquileres. Entonces están subiendo mucho los alquileres de tal manera que dentro de poco no merece, todo el mundo va a querer comprar porque le va a pagar la hipoteca. Lo que pasa es que los bancos tampoco dan el crédito alegremente a cualquiera. Uno va al banco y le hace esos números, pero como el banco no vea seguridad y hoy en día, como tampoco hay mucha seguridad en el empleo, pues no es tan fácil. El problema lo tenemos en que hay muchísima gente que no tiene acceso a eso, no tiene acceso a la compra y el mercado del alquiler empieza a subir. Entonces, nosotros tenemos que intentar apostar de alguna forma por subvencionar el alquiler, pero de tal manera que hay que tener mucho cuidado de no crear más inflación, porque claro, si todas las ayudas que damos al alquiler acaban repercutiendo en que suban las rentas, entonces estamos haciendo la torta a un pan, porque para eso le estamos dando dinero directamente al que lo alquila, ¿no? Entonces, en esto, por eso se ponen límites a un tipo máximo de renta para recibir ayudas. Por eso las administraciones estamos intentando crear dentro de las posibilidades un parque público de viviendas para tener alquileres sociales o en emergencia. Lo que pasa es que para solucionar esto de una manera así importante a lo largo del tiempo hace falta una inversión muy grande. En España tradicionalmente el parque de alquiler público es bajo. Las administraciones no tienen un patrimonio de viviendas para poner el alquiler, tienen poco. Hubo épocas en que tuvieron más y en Europa hay muchos países donde tienen un patrimonio público muy importante. O sea que los ayuntamientos, yo siempre recuerdo, aunque ahora ha bajado un poco, en Inglaterra la mayor parte de la gente vivía en alquiler y eran viviendas municipales. Claro, aquí para que el gobierno o los ayuntamientos puedan tener muchas viviendas para alquiler y tener alquileres, digamos, asequibles, tienen que invertir mucho. Y eso es muy difícil. Nosotros vamos haciendo poco a poco granitos de arena y vamos construyendo poco nuevo, pero sí compramos en los tanteos y retractos, compramos a la Sareb para rehabilitar, en fin, vamos poco a poco consiguiendo, ayudamos a los ayuntamientos pequeños, a las juntas vecinales a que rehabiliten la antigua Casa del Maestro para que tengan un par de viviendas en alquiler en el pueblo, poco a poco. Pero efectivamente este es un problema actual, pero que puede que se agrave en el futuro. O sea, el tema de que si los alquileres suben, hay gente que no tiene acceso ni al alquiler ni a la compra. No, yo creo y que este es un reto que es difícil acometer porque tampoco hay tantos recursos. esa burbuja yo creo que vamos hacia ella. Es decir, aquí estuvimos en lo que Ángel Agudo, entonces el consejero, llamaba el paro técnico, que era un 9% y demás, y todo eso era gracias a la construcción. Ahora se está volviendo a iniciar a construir. Cantabria se sostuvo fundamentalmente por la construcción, hablo de número de trabajadores y demás. Ahora vuelve a resurgir todo eso. Todos los datos que aparecen en todos los papeles salmón y económicos son sobre la construcción. Es decir, no se ha sustituido ese vacío de Producto Interior Bruto que dejó la construcción. Por ejemplo, Cantabria no se ha sustituido por otra actividad. Es decir, el riesgo de que se vaya hacia otra burbuja, porque es cierto que se está empezando a construir otra vez a buen ritmo, es cierto que se vuelven a dar hipotecas a los bancos con otras condiciones, pero se vuelven a dar, ya no te dan el 110% y te dan más dinero para que te compres un coche y amuebles la cocina. Eso no lo hacen, pero todo lo demás se está haciendo. Se están volviendo a dar hipotecas al 100% hoy día. Sí es cierto lo del alquiler y ese es el problema. ¿Qué ocurre? Que la clase media, lo que queda de la clase media, ninguno tiene derecho a las subvenciones de alquiler. Es decir, lo que podéis dar los gobiernos hay un límite. Es que entra muy poca gente. Los menores de 35 años, los chavales de menos de 30 años, pero esa clase media que ha sufrido la crisis espantosa, 40, 50, 55 años, que ya no pueden comprar casas, que en su día la perdieron, no pueden alquilar, y esa burbuja sí está creciendo, porque es la gran inversión de los inversores. Oye, pisos en el centro de Madrid para alquiler, y todo para alquiler, pero para alquiler, y en Santander está ocurriendo exactamente igual, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede controlar eso? Es muy difícil. La clase media, además, la clase media acaba pagando gran parte de los temas, porque es cierto que en España, y en general, hay muchas familias que tienen acceso a determinadas subvenciones hasta, pues pongámosle el equivalente a 20.000 euros, ¿no? 2 veces o 3 el salario mínimo interprofesional. Y hay otros que, por poco que se pasen, no tienen derecho a nada. El otro tiene derecho a ayudas para la guardería, para la escuela, el funcionario para el dentista, luego tienes ayudas al alquiler, y ahí subes un poquito y no tienes derecho a nada. Entonces, la clase media
es la que al final acaba pagando el pato, porque encima las clases que ganan menos tampoco apenas pagan impuestos, porque pues, sus tipos son mucho más bajos, y cuando subes un poco el escalón resulta que pagas impuestos y tienes pocas ayudas. Y eso es un tema difícil de equilibrar, porque yo creo que el sistema impositivo español no está coordinado totalmente, y entonces hay unas incoherencias, que yo siempre digo que son incoherencias matemáticas, que si se juntara todo en una bolsa se verían claramente, ¿eh? Pero lo de la clase media ya lo dijeron en la época de Richelieu y Mazarino, que cuando le decían se nos ha acabado el dinero, uno al otro le decía, bueno, pues hay que crear más impuestos. Y dice, ya no podemos crear más impuestos. Y dice, porque a los pobres no tienen ni para comer. Dice, a los ricos no, porque son los que dan de comer a los pobres. Dice, tú sigue poniendo a la clase media, que estos son un factor inagotable, porque ellos tienen miedo de ser pobres y tienen la aspiración de ser ricos y siempre siguen trabajando. Siempre están pagando. Entonces, esa frase, que es una historia de la época, yo a veces la leo y digo, ¿cómo ha pasado del tiempo y seguimos igual? Pero si hay una cosa que se podría hacer, y la ando con esto que estamos hablando. En Madrid, 2 comunidades autónomas, que eso sí depende de los gobiernos regionales. En las declaraciones de IRPF sí se desgrava la vivienda. Y no justamente hasta los 12.000, 13.000 o 14.000, como es el caso de Santander, de Cantabria, damos una cantidad pequeña, sino mucho más grande. Yo tengo familia, mucha gente que vive en Madrid y ganan sueldos de clase media, y les desgrava el alquiler de vivienda. Y eso sí depende del gobierno regional, que se desgrave. Eso no depende de Montoro ni depende de nadie. Es decir, oye, vamos a subir. Sí, es un equilibrio, porque claro, siempre jugamos con ingresos y gastos. Pero sí depende de vosotros. Ya, está claro. Pero nosotros, yo no soy partidario de reducir mucho los ingresos, porque entonces reduces los gastos, y si reduces los gastos, pues llega un momento en el que no das los servicios que hace falta. Yo tengo una idea muy contraria a la gente que dice que hay un gran despilfarro y que, digamos, que se apriete el cinturón y que, en fin, que quiten gastos de aquí y de allá. No, hay muy poco donde quitar. La administración es bastante austera. Nosotros aquí, yo desde luego en mi consejería y lo que veo alrededor del gobierno, no tenemos gastos superfluos. Todo lo que nos dan lo invertimos hasta donde llegamos. Lo gastamos, pero bien gastado. O sea, aquí no se despilfarra nada. Ahora, si seguimos gastando menos, ingresando menos, pero bueno. En definitiva, que si repartes mucho hay que sacarlo de algún lado, y si no tienes de sacarlo, pues yo no soy vamos partidario sumando hasta los 3.000 millones. Sí, estaba comentando, consejero, que le gustaban las grúas. A todos nos gustan las grúas. Sí, pero a mí me gustaría preguntarle, para que se vean grúas, para que se vea alegría, para que se vea que la construcción va a un auge nuevamente. A mí me gustaría saber si usted dispone todavía de algún dato, cómo están los pisos en los diferentes bancos, cuál es el volumen de viviendas que aún permanecen en los bancos, para que definitivamente ya una persona pueda tener acceso a un banco y no le digan, oye, ¿qué te quieres comprar? Pues mira, un piso aquí en Magallanes. No, yo es que soy el banco tal y tengo este piso al lado, cómpramela a mí y no tienes ningún problema para que te dé un crédito. Bueno, pues yo... ¿Esto está funcionando hasta hace poco? Me da mucha pena tener que decirlo, pero no tengo esos datos. Y los hemos intentado conseguir. O sea, hemos pedido datos a los bancos y muchas veces o no nos los han facilitado o resulta que no tienen tanto interés. Curiosamente, hicimos una oferta pública de adquisición de viviendas hace 1 año y medio o 2, y pensando que vamos a comprar. La verdad es que pusimos un precio limitado, vamos, lógicamente, un precio tope por metro cuadrado, etc. Bueno, ni un banco ofertó sus viviendas, ni una sola. Nos quedamos un poco sorprendidos porque si tanto dinero tienen los bancos metido en el ladrillo, que son riesgos de tal y cual, yo creo que se han ido librando de alguna forma y ya no tienen tanto. Y no sabemos cuánto tienen por ahí. Sabemos que hay promociones en manos privadas, algunas están hipotecadas, pero aquel momento, porque podemos hablar, pero digo, vamos a hacer una cosa seria. Oferta pública de adquisición, boletín, pumba. Y no se presentó ni un solo banco a vendernos, a decir, yo os vendo los pisos. Ellos están más Sorpresas que no, a interesados. veces intentamos hacer las cosas cuando parece todo que has dado con un sistema, pues te falla. Entonces, A ellos les interesa mucho más vender a fondos de tal, por bueno, lotes, podrían por vender lotes los fondos, enteros, por podrían lotes vender, si se lo venden a precio regalado, a lo mejor el fondo no lo podía vender también, sí pero los venden, no ha sí. sido nada fácil el ir consiguiendo esto, sí. Pero lo que dice Claudio es verdad, ¿eh? Yo sí conozco casos de gente que le han dicho, pero si quieres aquel,
telefinancio mejor. Telefinancio yo porque le tengo al lado. Eso, en Santander es muy pequeño. Esto Otra de las cuestiones que pueden ser interesantes es, ¿se ha tocado ya fondo y techo con las viviendas sociales? ¿En qué sentido? A la hora de construir, a la hora Bueno, de ahora favorecer. mismo- Porque le digo esto Pues- porque el otro día en un programa de radio, no se me ocurrió, lo digo, vamos, con toda la conciencia del mundo. Digo, a ver si empezamos a cambiar el chip, en vez de viviendas sociales, hacer residencias sociales, que tampoco está mal tirada. Ya. Y bueno, fue un aluvión, se me echaron todos encima, políticos. Ya. Dice, bueno, ¿cómo dices eso? Digo, ¿cómo digo eso? Digo, por un lado, estamos hablando de la demografía, del sector del barómetro demográfico y, bueno, pues teniendo en cuenta una previsión, ¿por qué no hacemos residencias sociales? Sí, bueno, vamos a ver. Y a mí me gustaría que me contara qué le parece a usted. Bueno, a mí no me parece mal. De hecho, vamos a ver, estamos intentando ahora mismo llegar a un acuerdo con un ayuntamiento que quiere construir un tipo de residencia variada, geriátrico, etcétera, con distintas cosas. Pero en el nuevo plan de vivienda hay un programa que está dedicado a la gente mayor para construir, para arrendar. O sea, yo creo que esto me parece interesante. A mí todas las cosas me parecen interesantes porque todo aporta. Entonces, si hay un mercado para residencias, es decir, si hay gente que las quiere, pues habrá que Y si hacerlas. vamos cumpliendo años, más todavía. Sí, naturalmente, sí. A mí me gustaría ver sobre una cosa. Si tuviera ahora dinero, pues decirle a un político eso es la leche. Si tuviera ahora dinero, dígame qué proyecto interesante para Cantabria ejecutaría por encima de todo. Si tuvieran dinero limitado, vamos, no quiere decir que tuviera Hombre, una fábrica. vamos a ver. ¿Cuál es el proyecto que cree usted que Cantabria carece y desde su responsabilidad cree que se tendría que hacer para que Sí, Cantabria? vamos a ver, yo nunca concentraría, si me dan mucho dinero, en un único proyecto. Yo lo invertiría repartiendo. Y en concreto en carreteras, que tenemos un plan de carreteras relativamente bastante atrasado desde que empezó la legislatura, ahí habría que hacer un impulso, ¿no? Pero si yo tuviera así dinero, haría un poco en la línea de lo anterior, construiría viviendas. 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 Seguiría construyendo viviendas. Sí, para ponerlas en alquiler. Aunque digan que no debe ser la administración la que construya, que es labor de promoción privada y demás, yo intentaría hacerme con un parque público para entre otras cosas, modular el precio del alquiler. Estabilizar el mercado, claro. No, sí, normalmente si yo estoy poniendo viviendas ¿Se lleva en bien alquiler usted de con los 400, constructores? pues yo creo que me llevo bien. No, pregunto, es una Sí, curiosidad. me llevo bien, me llevo normal, Sí, sí. Tengo un trato absolutamente profesional con ellos y no tengo problemas, no tengo un problema. Hay algunos proyectos relacionados con las obras públicas que tienen una dimensión de más administraciones y que son particularmente interesantes. Ahí están la idea del centro logístico o la idea de la nueva conexión ferroviaria Santander-Bilbao. Son proyectos interesantes, pero siempre dependientes de la administración central. O tal vez no, es una pregunta. Es decir, un gobierno como el de Cantabria en esta época y en otras podría haber tomado por su cuenta un proyecto, por ejemplo, como el de la conexión Santander-Bilbao, en colaboración, por ejemplo, con el gobierno vasco, y luego si además viniese dinero desde el Estado, pues mejor que mejor. Pero cabría esa posibilidad. Yo creo que no tenemos músculo financiero para eso en la comunidad autónoma. Es que estamos hablando de proyectos de 2.000 millones de euros. Por decir una cifra, de orden de magnitud. Pero con muchos años, digamos, de desarrollo, si se hubiese tomado a su debido tiempo. Pues el problema es que, claro, esto, si lo ves a toro pasado y dices, tú hubiera quitado de aquí y de allá, pero en el momento en el que estás cada día, tienes que renunciar a otras cosas, ¿no? Y, hombre, la mayor parte de las comunidades autónomas no han asumido los grandes proyectos en general. Yo creo que nosotros aquí lo que tenemos que hacer es reivindicar al Estado, reivindicar al Gobierno central que haga estas conexiones que además no son solo de la comunidad autónoma, son de todo el sistema de comunicaciones del país, de todo el país. Entonces nosotros ahí tenemos que reivindicar. De hecho, colaborar, pues hombre, se puede colaborar. Ahora mismo es bien que nos están pidiendo colaborar para los soterramientos de Santander y de Torrelavega en relativos
al ferrocarril, cosa que el gobierno regional prácticamente no tiene competencias, que es temas de ADIF, del Ministerio de Fomento y de la propia ciudad, del propio ayuntamiento de cada uno de los dos sitios. Y nos están pidiendo colaborar. Y con gran esfuerzo lo estamos haciendo, pero estamos hablando, aunque son cifras muy importantes, no tienen nada que ver con las cifras de un AVE o las cifras de un ferrocarril de altas prestaciones. Ni siquiera de los tramos de autopistas cuando se hicieron los grandes viaductos que hoy nos llevan a la meseta, ¿no? ¿Cree que saldrán bien proyectos tan ambiciosos como el centro logístico o la conexión ferroviaria con Bilbao? Yo espero que sí, Lo que pasa es que eso lleva tiempo, ¿eh? Aquí no nos podemos engañar y todos sabemos el tiempo que llevan las cosas, no hay que mirar, no hay que más que echar la vista atrás y ver lo que tardó, lo que está hoy funcionando. Y tardará parecido, pero hay que empezarlo y hay que apretar. Entonces yo soy optimista con esto, yo creo que van a salir adelante. Lo que no digo es que la gente tampoco le puede decir es que van a estar de aquí a 2 años. Lleva algo más tiempo, pero yo creo que van a acabar saliendo, sinceramente. En 40 años que llevamos ha cambiado las carreteras, todos los viales de Cantabria han cambiado como de la noche al día, digo 40 o 50 años. Hablo de cuando íbamos a Madrid por el escudo y tardamos 6 y 7 horas. Ha cambiado una barbaridad. A muchísimo mejor, pero que Cantabria en muchísimos lugares de España. Desde su punto de vista de consejero, a estas alturas del partido, no digo mantenimiento de carreteras, hay que mantenerlas, los baches, tal, todo eso muy bien. ¿Cuál es la deficiencia estructural más grande que hoy por hoy tiene Cantabria? Desde el punto de vista de las comunicaciones, bueno, pues yo creo que es el ferrocarril, eso está claro. ¿Con Bilbao o con Madrid? Primero hay que hacer el de Madrid, porque para eso está. Pero luego el de Bilbao también, el de Bilbao es fundamental, porque, hombre, una conexión por el norte parece que es obvio que tenemos que tener, y también yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que 3 horas y media para ir a Bilbao en tren, pues no es presentable, ¿no? Luego, por lo tanto, eso es la consecuencia que esto hay que hacerlo. Pero luego, desde el punto de vista general, lo que son los 2 grandes ejes de las carreteras hay que mejorarlos y de hecho se están mejorando. Pero son los centros logísticos. El centro logístico, por ejemplo, de La Pasiega, yo creo que es una inversión fundamental, ¿eh? Y en el momento que tengamos esto, ahí tenemos un gran corredor. Potenciar un poco hasta los propios polígonos que hay. Nosotros estamos haciendo una obra que para nuestro nivel es mucha obra para la coyuntura actual, que es el acceso al polígono de Morero, desde el enlace de La Cerrada. Y luego vamos a hacer la segunda fase, que es conectar con la Ronda Bahía. El polígono de Morero es un gran polígono, hay que estar allí, es que mucha gente no ha estado. Después del de Guarnizo, y ves allí naves, solares, urbanizaciones todavía con mucha potencia. Ahí nosotros tenemos que hacer hincapié y darle buenas comunicaciones para potenciar esto. Pero desde luego, el eje logístico, la potenciación de todos los polígonos industriales que hay y seguir pensando en avanzar en los nuevos, porque todavía puede hacerse alguno más. Pero bueno, algunos van razonablemente bien. El de Medio Cudello, Marina Cudello, Medio Cudello va avanzando. En Santander, el del parque tecnológico y el de la zona enfrente del parque tecnológico es fundamental, porque Santander además necesita algún centro productivo para que la gente no se vaya y que entre una industria, además ahí entraría una industria limpia. Yo creo que ahí hay que dotar de un suelo para que vengan las empresas. Está muy bien comunicado, es un sitio ideal, además tiene una ciudad de servicios al lado que digamos, es un buen complemento para un tipo de tecnologías relacionadas además con las nuevas tecnologías, con todo el desarrollo moderno que tenemos que tener hoy en día. Yo creo que ahí ese es otro factor, otro sitio importante donde teníamos que volcarnos como comunidad autónoma, en colaboración con los ayuntamientos de Santander, Bezana y el gobierno. Ahí, por ejemplo, está bien. Pero La Pasiega, por ejemplo, es quizá en estos momentos el fundamental. Consejero, sí, luego hablamos un poquito más de La Pasiega porque es interesante. Yo le voy a pedir, le voy a hacer 2 preguntas y le voy a pedir, pedirle sinceridad, está siendo sincero, ¿no? Pero sí un poquito que vaya más allá. Yo no sé si el tema, usted estaba comentando y decía cómo tiene que ser la conexión a Madrid. Yo no sé si el tema está agotado desde nuestro gobierno regional o quiere apuntar más. Cuando yo le pregunto, cuando los ciudadanos de Cantabria hablamos de cómo tiene que ser la conexión a Madrid, definitivamente en el gobierno regional tenemos claro
cómo tiene que ser esa conexión a Madrid, hasta dónde tiene que ser esa conexión a Madrid, ¿lo tenemos claro? ¿Va por fases? ¿El tema está agotado? ¿Está cerrado? ¿O todavía genera dudas? Por ferrocarril. Por ferrocarril, obviamente. Bueno, vamos a ver. La polémica esta es eterna y todavía hay gente que la discute y además con buen criterio en algunas cuestiones, ¿no? Primero se puede discutir si tiene que ser un AVE, alta velocidad, o velocidad alta, que es un grado un poco intermedio. Si puede ser mixto para mercancías o solo de viajeros. Si puede ser de vía única o vía doble. Entonces, ese debate que está ahí en el aire, pero ahora mismo el Ministerio en lo que tiene en marcha, yo ya no lo cuestionaría, porque el Ministerio ahora lo que tiene en marcha es llegar hasta Reynosa. Primero hasta Aguilar, lo de Reynosa va más lento, pero ahí todos tenemos claros que hay que llegar muy rápido. Está claro. ¿Cómo bajar desde Reynosa hasta Los Corrales? Todas las hoces. Pues hombre, ya nos gustaría que eso fuera también muy rápido, pero hay que ser realista. Tenemos el ejemplo de Asturias con los túneles de Pajares que ya van por 4.000 millones de euros, 4.000 millones y siguen cerrados y sin funcionar. Entonces yo en estos momentos siempre le dije, nuestros túneles de Pajares pueden esperar. En un momento se me echaron encima cuando dije eso, además lo escribí en un artículo en el periódico. Y en este momento sigo pensando lo mismo. Bajaremos despacito ahí, pero en vez de ganarle un cuarto de hora ahí, o 20 minutos, que sería lo máximo que íbamos a ganar, porque tampoco se recuerda nada, bajemos más despacio por ahí, pues esas vías pueden ir todos. Pueden ir los trenes más rápidos, los salvias y las mercancías. Pero lo que es incuestionable es que hay que llegar en alta velocidad hasta Reynosa. Y ahí se ganará mucho tiempo a la meseta. Luego, cuando llegamos desde Los Corrales hasta Santander, la duplicación de vía, tal como está prevista, tampoco está cuestionada técnicamente. Yo creo que está bien como está. Solamente con la renovación de la vía, con la duplicación, se va a ganar mucho tiempo, se va a ganar muchísimos servicios, se van a potenciar las cercanías. Entonces yo ahí no discutiría. En un momento dado, si yo tuviera el dinero, a lo mejor no lo invertía igual que lo está haciendo el Ministerio. Es posible. Pero yo ahora no voy a establecer ningún tipo de polémica sobre la solución técnica. A mí lo que están haciendo ahora, lo que quiero es que lo empujen. Y por eso continuamente pues estamos recordándoselo al ministro y cada vez que viene a anunciar algo, pues yo encantado de que se comprometa. Independientemente de que a veces puede prometer más de lo que parece o parece que lo que se promete viene ya. Pero lo importante son los pasos adelante. Y en este instante, desde el gobierno de Cantabria, y yo creo que la mayor parte de todos los consejeros estarían de acuerdo conmigo, no vamos a poner ni una pega a nada que pongan. Lo que queremos es que avance. Hablando de las relaciones entre el Gobierno y el Ministerio de Fomento, me va a permitir una pregunta un poco maliciosa. ¿No le preocupan los elogios que permanentemente le dedica el ministro de la Serna a usted? No sé si es una complicidad entre ingenieros de caminos o va a terminar creando algún problema en su partido. Vamos a ver, a mí especialmente, aunque todo el mundo dice que a nadie le amarga un dulce y le gusta que le elogien, a mí no me gusta que me elogien cuando es para cuestionar a mis compañeros. O sea, cuando el ministro dice que el presidente Revilla no dice bien porque Mazón no ha dicho lo contrario, es una especie de utilización, ¿no? Entonces yo, en ese sentido, no me gusta ese tipo de elogios. Si yo dice que soy un buen colaborador y yo digo que me gusta que venga el ministro, a mí eso me parece bien. Lo que no me parece bien es que me diga que tú eres mucho bueno y este mucho malo. Porque yo suscribo lo que dice mi gobierno, cuando hay que hablar de términos de política, o mi partido en general, ¿no? Cuando salen a hacer críticas y de tal, yo estoy de acuerdo en la crítica. Pero lo que yo no me gusta es entrar en las cuestiones ya de competencias directas. Lo mismo que yo no quiero que se metan en mis competencias de obras públicas y que venga el ministerio y que opine de mis carreteras y me dice que están bien o que están mal o que hago así, ni yo me meto en los ayuntamientos cuando me piden obras, salvo alguna conversación, pues tampoco yo me quiero meter en las cuestiones del ministerio, las cuestiones de sus obras, las cuestiones técnicas, las cuestiones de sus pasos administrativos. Cuando hablamos a nivel político, en general una postura ya de gobierno,
en este sentido la voz la tienen otros. Lo que no quiere decir es que yo no estoy de acuerdo. Yo en general siempre estoy de acuerdo con lo que está diciendo mi partido, cuando habla de que mucho de esto se va a retrasar, estoy de acuerdo, porque creo que sí, pero no es mi papel, no es mi papel. Yo lo que quiero es colaborar y hacer cosas en conjunto, y de hecho ahora vamos a firmar próximamente, bueno, tenemos los Santander, Torrelavega, Camargo para el tema de ferrocarril, podemos hacer alguna otra colaboración, otras cosas. Entonces yo estoy en esto y voy a seguir en esta línea, pero los elogios, estos no son los que más me gustan. Pero dicho eso, sí consta que tienen una buena relación. No, yo tengo buena relación con él y tienen buena relación porque consta eso. No, yo tengo una relación personal y realmente... Otra cosa pero también puede... Sí, está claro. Pero buena relación personal tengo con prácticamente con todo el mundo, también con los del PSOE y con los de Izquierda Unida o Podemos, en fin, yo no tengo mala relación personal en general con nadie. Y el ministro, pues también yo tengo un buen trato con él, y nos saludamos amablemente y charlamos, y yo antes de entrar y salir, hablar, en fin. Señor Mazón, a propósito de la rúbrica de estos días del soterramiento de Torrelavega, ya todo está en su sitio. Sí. Algunos cercanos a su consejería dicen ahora que poco vivos hemos estado. De la misma manera que el soterramiento, 50% fomento, 30% gobierno regional, 20% ayuntamiento, ¿por qué en otras ciudades, algunos dicen hasta incluso el nombre de Hospitalet, el 100% del soterramiento lo pagó el gobierno? ¿Podríamos haber estado un poquito más vivillos y haber presionado un poco más a nuestro ministro? Bueno, yo no conozco el tema de Hospitalet, en concreto a qué se refiere. Soterramiento total, pagado, inversión. Bueno, yo en este tema puedo decir que yo hablo no firmado, perdón, no firmado por nuestro ministro. Este tema está hablado y he hablado con él. Y el ministro a mí me dijo en concreto que no se firmaba nada aquí porque estaban firmando en toda España de la misma forma. En Valladolid han firmado igual. Allí sin embargo, ha puesto menos el ayuntamiento. Perdón, más, 25, 25, 50. Y en los demás sitios... Él dijo, no puedo hacer esto, y si no se hace así, no se hace, porque en otros sitios de España estamos haciendo el mismo reparto. Esto es lo que me ha dicho a mí. No, el tema de Hospitalet igual es cierto. Entonces, nos es cierto, pero es anterior. No. Eso es anterior a él. Pero, él no lo ha rubricado. En esta última etapa, nosotros hemos intentado decirle esto, y él, la respuesta ha sido la que estoy diciendo. Que en toda España se estaba haciendo así. Ahora, vamos a ver si lo cumplen, y si es verdad. A lo mejor resulta que aparecen algunas inversiones que no tienen este reparto, pero no será porque hemos sido tontos, porque lo hemos intentado y la respuesta es que o consejero, o nada. Sí, consejero, pero ¿por qué todavía usted no lo tiene muy claro? Hombre, en la experiencia, pero una cosa que está rubricada, que está aceptada por el Ministerio, y digo, insisto, es muy importante la palabra acuerdo, ¿no? Y convenio, si está aceptada por el Ministerio, si está aceptada por el Gobierno regional y si está aceptada por el Ayuntamiento de Torrelavega, ¿qué brujas puede haber que impidan el normal desenvolvimiento del soterramiento de Torrelavega? Es que yo no conozco que haya ninguna pega. No, que la aprobaban al pleno. Pero eso ya está solucionado. Eso era la única pega. No, pero todo se solucionó. O sea, aquí no hay problema en ese sentido. Y ahora el decir, ya, podíamos haber sido más espabilados, bueno, pues... a todo pasado. Está claro que sí que nos dice, lo sentimos un poco, decir, hombre, es que estamos poniendo dinero en competencias que no nos corresponden. Pero claro, no podemos perder esta inversión, porque si... son lentejas, pues hay que cogerlo porque al final el beneficio es para todos y no podemos dejar que este dinero que va a venir para aquí se vaya a otro lado, porque no nos engañemos. El Ministerio es un sitio donde hay miles de peticiones y están llegando por todos los lados, y si alguno tiene pegas no quieren otra cosa más que se peleen entre ellos para retrasarlo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es empujar. Muy bien, estamos ya en los últimos minutos. Hombre, no podemos desaprovechar la oportunidad para hablar de los puertos. De los puertos que tenemos en nuestra región, que nos dé su impresión, cómo va evolucionando Laredo. Hablaremos de Suances, de Comillas, aunque antes Juan me ha comentado no, pero era Comillas. Era Comillas. Sí, y luego sobre la polémica del puerto deportivo de San Vicente de la Barquera. Comience por el que más bueno, le parece. Vamos a ver. Hay una cosa que yo he dicho siempre, que es que en Cantabria todos estamos al final en una cosa de acuerdo, que estamos contentos con nuestros puertos.
todo el mundo, de todos los partidos, de todos los colores políticos, nadie te cuestiona las inversiones en puertos. Todo el mundo está satisfecho y presume, porque además son unos puertos bien bonitos y porque además la gente los vive. Por lo tanto, aquí nunca hemos tenido una dificultad desde el punto de vista político para sacar adelante los temas, con alguna salvedad, ¿no? Por eso, el puerto de Castro se ha ido avanzando y cada día está mejor y tenemos obras en marcha. El de Laredo, con la gran polémica que hubo y que hay todavía, porque costó mucho dinero y como sabemos la concesionaria de la parte deportiva al final entró en concurso, pero el puerto de Laredo es un éxito tremendo desde el punto de vista pesquero. Allí entran barcos vascos frecuentemente, los ingresos han disparado y la parte náutica, que es la más difícil, va creciendo. Desde luego no va al ritmo que nos gustaría, pero desde luego... Pero va creciendo y tenemos unos ingresos suficientes para no tener déficit todos los años, aunque habría que amortizar esa parte de la inversión, porque la otra, en gran parte, ya la asumió el gobierno de Cantabria. Y luego los demás puertos, por ejemplo, bueno, Comillas, como decía yo, Comillas es el puerto más coqueto del norte, da gusto dar una vuelta por allí, por la lonja, por la parte de los miradores. El puerto de San Vicente de la Barquera, en concreto, nosotros aquí tenemos el proyecto de hacer la ampliación del puerto deportivo y es la creación de una zona de pantalanes y en el frente de donde está el parque, que es una zona absolutamente urbana, consolidada. Y claro, ha habido una polémica y hay un grupo de gente que se opone porque dicen que se destrozan las marismas, se destroza el paisaje natural de San Vicente, la bahía, cuando lo que estamos viendo es que hay una zona que cuando baja la marea se quedan las barcas arriba, está llena de suciedad y que está en un sitio absolutamente urbanizado. Y yo siempre digo, si tú no puedes hacer un puerto deportivo de San Vicente de la Barquera, ¿dónde lo vamos a hacer? Los cerramos, hay otro lado, por cierto, es casi la continuación, es como si mañana decimos Puerto Chico, pues estorba, ¿no? Porque está ahí delante de la bahía. Pues aquí, San Vicente es un puerto que tiene casi unanimidad. De todos los concejales de la corporación solo había uno que estaba en contra. Y nosotros hemos hecho todos los trámites que había que hacer. En fin, lo recurrirán, pero yo creo que son muy pocos, no están con... Un tema menor es si hay para 50, 40 bueno, o 30 embarcaciones, ¿no? Ese sería un tema ahora menor. mismo estamos afinando el número de embarcaciones que vamos a hacer. Lo que pasa es que tampoco se puede hacer 4 embarcaciones para quedarte... Las infraestructuras todas tienen que tener cierta visión de futuro. Tú no haces una carretera para 5 años, ¿no? Ni haces un puerto para 10 años. Haces una proyección por lo menos a 15 o 20 años. Y en el número de atraques a lo mejor lo podemos hacer. Estamos valorando hacerla un poco a menos años, ¿no? En principio, porque sería más fácil luego ampliar los pantalanes. Pero el tema que molesta es que haya que dragar delante. ¿Y no es un problema añadido en San Vicente el hecho de que en su socio de gobierno, el PSOE, haya sensibilidades diferentes al respecto? No, en el gobierno no las hay. No, en el partido parece ser que puede haber alguna diferencia entre todos, pero en general yo creo que esto es un tema menor y es de partido, y el partido como partido yo creo que no se va a oponer nunca, y por supuesto los consejeros del gobierno tampoco, ¿eh? Entonces nosotros aquí yo creo que tenemos todo bien preparado, dispuesto, nos falta algún papel para tirar para adelante, pero no hay encima a la gente de San Vicente que se lo digan, que pueden perder una inversión interesante y que son más dotaciones. San Vicente de la Barquera tiene muchas cualidades, pero tiene muchos barcos que están deseando tener un atraque, que están allí sueltos por la ría. Y tendrán su puerto deportivo. Como usted es buen deportista, aquí cada uno le ha hecho una entrada por detrás, falta la mía. Sí. Falta la mía, le ha hecho una a Juan, le ha hecho otra a Jesús, falta la de Claudio. ¿Qué le parece? Me encantaría que me diera su opinión sobre la polémica de la escollera en la playa de la Magdalena y de San Martín. Uy, el tema este también es un poco parecido a lo que hablábamos antes, que yo como consejero tampoco me gusta opinar de los proyectos que están haciendo los demás. El partido se ha pronunciado, que no le gusta, ¿no? Yo creo que no le gusta a nadie. Pero antes sí le gustaba. ¿Cómo ha cambiado? No, vamos a ver, yo creo que nunca dijo que le gustaba. Lo que se dijo es que hubo una tramitación ambiental y que cuando
se hizo la declaración, no estaba bien hecha porque había afectado al LIC de la ría del Miera. Eso luego lo corrigieron. Pero la clave no está solo en eso, la clave está en el impacto visual. El impacto visual y en fin, en la afección que sienten los santanderinos en algo que es bastante importante para la gente que vive en la ciudad. Entonces yo ahora mismo, tal como está, prefiero no pronunciarme como consejero. El partido ya ha dicho que no le gusta, hay mucha gente que ha dicho que no le gusta, y entonces ahora tiene... ¿no? Habrá que verlo acabado. Es que en obra gustan muy pocas en esto, obras. En está obra claro, gustan muy bueno, pocas eso es obras. otra, exactamente. En obra, todas las obras cuando están en obra marcha, no cuando gusta ya nada. me pasa a mí con las carreteras. Habrá que verlo al final. Efectivamente, pero ahí vamos a ver, el Ministerio tiene una obra en plena ejecución y vamos a ver, supongo que estén valorando la polémica. Porque todas ¿No le estas cosas- sorprende que en el primer periodo de alegaciones no hubiera ninguna? Y que en el Bueno. momento que se han puesto las máquinas a funcionar ha sido cuando haya surgido la protesta. Bueno, porque en general las protestas ciudadanas ocurren cuando ven las obras. Ya. Eso siempre pasa. En los papeles nadie sabe muy bien cómo van a quedar las cosas. Entonces, cuando lo estás viendo, dices, ¿qué estáis haciendo aquí? Pues esto es normal. En general, en las informaciones públicas solo intervienen los que están muy directamente implicados y las otras administraciones. Pero me imagino que la mayor parte de los ciudadanos, yo los conozco muchos, pues ahora que lo están viendo, están opinando. Consejero, que para otro día nos va a hablar de ese famoso decreto 50, que a usted le encanta hablar de él. Bueno, bien, porque como decíamos que teníamos poco dinero, para movilizar la inversión hemos utilizado esta fórmula que consiste en subvencionar a los ayuntamientos para que ellos adelanten la inversión, y este año pues vamos a hacer, entre todos, nosotros vamos a pagar el 70%, 180 obras que tienen un valor de unos 42 millones de euros y que se van a tener que adjudicar de aquí a junio. Por lo tanto, el próximo año va a haber una reactivación importante, porque es poner en el mercado unas grandes inversiones. Y el gobierno lo asume con posterioridad en 2 anualidades, sin tampoco dejar a la siguiente legislatura totalmente a secas, solamente con 2 anualidades para zanjarlo. Pero a mí me gusta mucho porque en general ha sido muy bien recibido por los ayuntamientos, y cuando todo el mundo te recibe bien las cosas, pues por eso te gusta. ¿Sabe lo que me dicen los alcaldes? Que no hay ninguno que usted le diga que no, sea de cualquier partido, que eso ya está superado, que está superado desde la época de Javier López Marcanos, que hizo lo mismo, yo que digo hizo lo no, mismo con el resto de no es cierto, ayuntamientos. no es cierto, yo suelo decir que no a bastantes cosas. Digo, esto, olvídalo, esto puede que sí y esto Hombre, tiro claro, para... sí, O sea, sí. no digo que sea todo, ni mucho menos. No, bueno, pero que digamos que trata por igual a un ayuntamiento Bueno, de su partido, al de sus compañeros de gobierno, o al Partido Popular, el partido de la oposición. Pues efectivamente, yo intento ser lo más justo posible y desde luego recibo a todos, veo todos sus problemas e intento solucionarlos en lo que yo. No le queda nada de Che ya. Pues algo puede quedar. ¿Sí? ¿Le queda algo de sí. Che? Bueno, Bueno, estas vamos cosas- a decir a nuestros Sí. espectadores que en su época Sí, de estudiante, sí, ¿no? yo cuando era Su estudiante, época de la gente de estudiante, la escuela me llamaba el a Che y- José María Mazón, que Pero cariñosamente era ahora- muy activo y realmente, bueno, pues yo siempre he tenido unas posiciones que se suelen mantener, ¿eh? Lo que pasa es que hoy en día, cuando se habla mucho de política, yo creo que, y de lo que son las ideologías, hay una deformación. Ya intentan poner un estereotipo, como digas A, te intenta descasillar en A, y a veces hay gente que dice A cuando hay otros que alrededor dicen B, pero A es lo que había que haber dicho desde siempre, ¿no? Y a veces me pasa algo así, ¿eh? Yo tengo fama a veces de Pepito Grillo entre los míos, ¿eh? Y creo que es por mantener alguna de estas posiciones, pero claro, también te acusan de decir te has vuelto de derechas, hay veces es porque digo alguna cosa que no le gusta a los izquierdas, pero yo con las izquierdas en general también suelo coincidir en mucho. En fin, que además la vida te va llevando a la realidad y al realismo, sobre todo cuando estás sentado en una mesa y tienes que actuar y no hablar, ¿eh? Y antes de la despedida sigue con sus aficiones, sigue jugando cuando Sí, yo se sigo escapa jugando. por ahí Yo hacia sigo- las 3 de la tarde, su Todos los partidito. días. Yo juego al tenis todas las semanas, por sistema, un día a la semana, de 3 a 4. Salgo zumbando y juego al tenis. Y luego los fines de semana también suelo jugar otro día a la semana.
cuando puedo, porque me suelo lesionar con cierta frecuencia todos los años, pero sí, eso es algo que además me viene muy bien desde el punto de vista mental y lo intento hacer sistemáticamente, ¿eh? Todas las semanas jugar por lo menos 2 días al tenis, que me encanta y además te mantiene bien físicamente. Pues nada, cuando sé sincero y las cosas se hacen como las hace usted, pues las entrevistas acaban pues como tienen que acabar. Pues nada, pues gracias a vosotros. Muchísimas gracias, José María Mazón. Jesús Herrera, muy amable, muchísimas gracias. Juan Orozomena, muchas gracias. Recuerden que la semana que viene estamos intentando no hablar con el director del FIS, que es complicado, que el hombre vive más en Londres que aquí en Santander, pero bueno, hablaremos con su directora, que para el caso es lo mismo, y espero que nos dé buenas noticias del Festival Internacional de Santander y haremos un recorrido por su historia. No se preocupen. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. En Copsesa llevamos 30 años comprometidos con la sociedad. Desde nuestros orígenes hemos realizado multitud de proyectos gracias al esfuerzo de los más de 200 empleados que componen nuestro equipo. Somos especialistas en edificación, infraestructuras viarias, movimiento de tierra y colocación de tubería de gran diámetro en acero y fundición. Además, contamos con divisiones de ingeniería, eficiencia energética, aglomerados y mantenimiento que nos hacen poder prestar un servicio global desde el diseño hasta la construcción y el mantenimiento de todos nuestros proyectos. Visítanos en www.copsesa.com.